Reduce la oración que debes eliminar mediante la lectura y el sentido coherente del párrafo. En este caso es un texto, ¿no? Eliminación de oraciones. ¿Qué es eliminar oraciones? Es un ejercicio que consiste en verificar, ¿no?, que una oración tenga coherencia con el resto del texto. Si no tiene coherencia, entonces esa oración no pertenece a ese párrafo, ya que tiene otro tema, otro personaje, otra idea. La estructura se compone de un conjunto de oraciones enumeradas y en su mayoría se refieren a algún tema. Criterios para eliminar oraciones. Tenemos dos criterios, la impertinencia y la redundancia, ¿ya? La impertinencia es aquella que no mantiene su unidad temática. Puede ser la siguiente, ¿no?, por resaltar un tema en específico. Estamos hablando de, por ejemplo, ahorita del coronavirus, y por ahí empiezan a hablar de la fiebre amarilla, ¿no? Entonces puede ser un ejemplo, ¿no? Por el tiempo de la narración, estamos hablando en tiempo presente y por ahí alguien habla del tiempo futuro, ¿no? Mañana sucederá o vendrá otro virus. Entonces, pero deberíamos estar centrados en el tiempo presente. Por referirse a otro personaje, por ejemplo, podríamos estar hablando en este caso, de un personaje de una obra literaria para todos conocido, ¿no?, Paco Yunque, ya. Y de repente nos ponemos a hablar de Efraín, ¿no?, de los gallinazos sin pluma. Entonces como que pierde la hilación, no hay coherencia, ¿ya? Ahora, por ver el tema de otro plano, es decir, podríamos estar hablando del coronavirus, pero desde el plano de la salud, ¿ya? Cómo cuidarnos, cómo protegernos, y de repente empieza a hablar del coronavirus, pero en el plano económico, ¿no? Es decir, el coronavirus está, por ejemplo, ¿no?, ha hecho que muchas empresas cierren, fracasen. Entonces estamos hablando ya de otro tema. Indirecta, ¿por qué? Porque puede contradecirse, ¿no? Entonces, decir, por ejemplo, es una enfermedad y de por ahí no ha sido controlado, ¿sí? Entonces está contradiciendo a toda la información que tenemos, ¿no? O decir que esta no tendrá cura jamás, ¿ve? Entonces como que la va a contradecir. Y en redundancia, porque repite, ¿no? Repite. Hay oraciones que se repiten. Una puede estar hablando por ejemplo, de lavarse las manos, ¿ya? Y por ahí otra oración donde dice, no, es importante que si no vas a utilizar el agua, también puedes echarte el alcohol, no es líquido, pero preferible lavarse las manos, ¿ve? Entonces, ahora vamos a hablar un ejemplo de redundancia. Dice así, la vicuña es un camélido sudamericano, pero antes tú tienes que recordar que siempre debes buscar el sujeto de cada oración. En este caso, el sujeto va a recaer sobre el sustantivo, ¿no? La vicuña es un camélido sudamericano. La vicuña, en este caso, es sustantivo, ¿no? Ahora, ella mide apenas 1 metro de estatura al nivel del lomo, ¿ya? 1 kilo de la fina fibra, ¿ya? Entonces aquí está hablando de un kilo de la fina fibra de la vicuña, en este caso de la lana, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, por el momento esta no tiene relación con el tema. Las vicuñas se adaptan muy bien a las alturas. Seguimos hablando de las vicuñas. Este camélido posee una de las lanas más finas del mundo. Muy bien, este camélido, en este caso camélido, viene a ser el reemplazo de sustantivo la vicuña, ¿no? Casi lo mismo, ¿no? Hiperónimo, hipónimo, bueno. En el caso de la número 2, ella mide, ¿no? Entonces también hace referencia a la vicuña, que mide 1 metro de estatura. Pero la 3 no tiene relación, está hablando de la fina fibra de la vicuña. Y en la número 5 también se habla de la lana, ¿no? En este caso dice que la lana de la vicuña es la más fina del mundo. Entonces aquí, como la 5 sí tiene relación con la vicuña, de camélido está reemplazando la vicuña, automáticamente tendríamos que eliminar 1 kilo de la fina fibra, ya que aquí hay redundancia, tanto en la 3 como en la 5, pero la que tiene coherencia es la 5, en cambio la 3 no tiene coherencia. Muy bien, entonces reemplazamos esta oración. Vamos a otro ejemplo, practicando ejemplos de impertinencia, ¿ya?
El termómetro es un aparato que mide la temperatura. Entonces, ¿cuál es el sustantivo aquí? El termómetro. El más común consiste en un tubo capilar graduado. Seguimos hablando del termómetro, ¿no? Que es el más común. En este caso, un tipo, ¿no?, de termómetro. 3. La temperatura es el grado de calor en los cuerpos. En este caso, sustantivo es la temperatura, pero nosotros estamos hablando del termómetro, ¿no? Seguimos. En el extremo de dicho tubo, en este caso el tubo que es el termómetro, hay una ampolla de vidrio. Seguimos con el termómetro. Y el termómetro mide el calor corporal humano. En este caso, seguimos hablando del termómetro. Entonces, podría decir que aquí está, el tema sería el termómetro, ¿no? Y su forma. Pero en el número 3 dice la temperatura. Entonces, aquí ya no concuerda con nuestro párrafo. Entonces, tenemos que, en este caso, eliminar la número 3.